Veamos las modificaciones más importantes en el impuesto a las ganancias de cuarta categoría y cómo afectan los mismos en el módulo de sueldos tango. La normativa relacionada es el decreto 1242, publicado el 27 de agosto, y la resolución general 3525, publicada el 29 de agosto de este año. ¿Cómo podemos saber si afecta a un empleado o no? Vamos a ver gráficamente que podemos dividir dónde trabaja el empleado en dos grandes grupos. En la parte inferior tenemos lo que sería la región patagónica, donde incluye la provincia de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur, y también estaría incluida la ciudad de Carmen de Patagones, que pertenece en realidad a la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos el resto del país, que entonces no corresponde a la Patagonia. Una vez que tenemos definido dónde trabaja el empleado, vamos a suponer que nuestro empleado trabaja en Capital Federal, vamos a ver cuál fue su mejor sueldo entre enero y agosto de 2013. Vemos que si dicho sueldo fue menor o igual a 15.000 pesos, no se retiene más impuesto a las ganancias. Siempre estamos hablando de sueldo bruto. En el caso que el mayor sueldo haya estado entre 15.000 un centavo y 25.000 pesos inclusive, vamos a ver que este empleado va a tener un incremento en el mínimo no imponible, la deducción especial y las cargas de familia de un 20% a partir del mes de septiembre inclusive. Por ende, la retención que va a tener del impuesto a las ganancias seguramente será menor. Y la otra posibilidad para quienes trabajan en esta zona es tener el mayor sueldo bruto superior a 25.000 pesos. A estos empleados no le va a cambiar en nada el cálculo del impuesto a la ganancia. Seguirá calculándose con la misma tabla y de la misma manera que se calculaba hasta el mes de julio. Luego vamos a los empleados que trabajan en la región patagónica. Si su mejor sueldo entre enero y agosto fue inferior a 15.000 pesos, están en la misma categoría que los de la otra zona, o sea, no van a tener retención del impuesto a las ganancias. En cambio, si su sueldo es mayor a 15.000 pesos, el incremento del mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia será del 30% a partir de septiembre. Y aquí no tenemos el tope de los 25, o sea, una persona que trabaja en la Patagonia y cobra de repente un sueldo bruto de 40.000 pesos, también estaría entonces teniendo un mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia incrementados en un 30% a partir de septiembre. ¿Cómo se calcula el mejor sueldo bruto? ¿Y qué es remuneración normal y habitual según esta normativa? Lo primero que tenemos que distinguir es si el empleado tiene más de un mes de antigüedad o si el empleado es el primer mes que trabaja en nuestra empresa. En el caso que tenga más de un mes, aquí tenemos dos ejemplos. Un empleado que ha trabajado los 8 meses del año, de enero a agosto, y otro que ha trabajado durante 6 meses. Enero y febrero no trabajó en la empresa. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar qué cantidad de liquidaciones tuvo en el año. Como dijimos, 8 liquidaciones y 6 liquidaciones en el caso inferior. Luego de eso, tenemos que excluir aquellos conceptos que le hemos pagado que no estén en al menos el 75% de esas liquidaciones. Entonces, en el caso de arriba, son 8 liquidaciones por 75%, me da 6 liquidaciones. Entonces, supongamos que le pagamos horas extras. Si le pagamos horas extras en 5 liquidaciones, no se va a considerar el concepto horas extras para el cálculo de mayor sueldo bruto. Si le pagamos en 6 o más liquidaciones, sí lo tendremos que considerar. De la misma manera, en el caso inferior, son 6 liquidaciones por el 75%, tenemos 4,5. Si le pagamos horas extras en 4 liquidaciones, no la vamos a considerar, y si le pagamos en 5 o bien las 6 liquidaciones, le tendremos que considerar las horas extras para el cálculo del mejor sueldo. Entonces, simplemente con esta exclusión, luego calculamos cuál es el mejor sueldo bruto mensual para cada uno de estos empleados. Para la persona que es el primer mes que trabaja en la empresa, simplemente debemos
tener en cuenta cuál es el sueldo pagado que le vamos a pagar por este mes, o bien su proporcional mensual en el caso que sea un mes incompleto. Por ejemplo, entró a trabajar el día 20 de agosto. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí es que también debemos considerar el sueldo que el empleado puede haber cobrado en otra empresa. Vamos a suponer, en el segundo caso de aquí arriba, podríamos estar teniendo en cuenta cuál fue el sueldo de enero y febrero que tuvo en otra empresa, porque quizá fue un mejor sueldo del que le paga la empresa actual. Y eso también se debe considerar. De la misma manera, para el empleado que es el primer mes, podremos estar considerando cuáles fueron los mejores sueldos de la empresa en la que trabajó anteriormente, si así lo hizo. Una pregunta que nos hacemos entonces es: a los empleados con sueldo bruto menor o igual a 15.000 pesos, ¿no le liquido más el impuesto a las ganancias? No es así. Debemos liquidarle el impuesto a las ganancias, y ese importe a retener que nos va a arrojar el sistema, debemos mostrarlo en el recibo de sueldo como un beneficio que, con la leyenda específicamente, beneficio Poder Ejecutivo Nacional, decreto 1242. Para que se entienda la lógica de los empleados menores a 15.000 pesos, vamos a hacer un ejemplo con una liquidación en principio sin la normativa. Entonces estamos liquidando agosto, un empleado lleva acumulado 115.000 pesos de ganancia neta, deducciones especiales por 2.000, me da una ganancia neta acumulada de 113.000 pesos. A eso le vamos a aplicar las deducciones especiales. Deducimos el mínimo no imponible hasta agosto, acumulado 9.936, no tiene cargas de familia, y la deducción especial 47.692, con lo cual me queda una ganancia neta sujeta a impuesto de 55.372 pesos. Aplicando la tabla del impuesto, me queda un impuesto determinado de 11.550 pesos. Le habíamos retenido 10.000 pesos hasta el mes de julio, con lo cual correspondería retenerle a este empleado, con la normativa vieja, 1.150 pesos en el mes de agosto. Vamos entonces a aplicar la normativa, la Resolución General 3525 del Decreto 1242, y vamos a ver que el empleado sigue obviamente con su ganancia neta, sus deducciones generales, la acumulada, el mínimo no imponible no cambia, ya que estos empleados continúan con la tabla de marzo del 2013, no tenía cargas, y aquí es donde se introduce el cambio del decreto y la resolución. Lo que me indica esta normativa es que lo que debemos hacer con los empleados que cobran menos de 15.000 pesos es llevar la ganancia neta sujeta a impuesto a cero. ¿Cómo lo logramos? Vamos a tener que tomar la ganancia neta sujeta a impuesto que nos arrojaba el sistema sin la normativa, se la vamos a sumar a la deducción especial, y así obtenemos la nueva deducción especial que debemos considerar para este empleado para forzar entonces la ganancia neta sujeta a impuesto a cero. De esta manera me va a dar un impuesto determinado de cero y un impuesto a retener de cero, porque el impuesto acumulado no lo vamos a considerar, ya que la norma no habla de retroactividad ni de devolución. Entonces, como decíamos, teníamos un impuesto a retener de cero, y esto convierte automáticamente a los 1.150 pesos en el beneficio del Poder Ejecutivo Nacional. La última pregunta sería: ¿a partir de cuándo debo implementar estas modificaciones? La norma dice que lo debemos aplicar para los sueldos que se paguen a partir del 1 de septiembre. Con lo cual, si estamos pagando el 1 de septiembre, el 2, el 3, los sueldos de agosto, deberíamos implementar estas modificaciones. Si una empresa pagó los sueldos de agosto hasta el 31, no debería entonces incluir estas modificaciones de la nueva reglamentación del impuesto a las ganancias. Ahora veamos cómo liquidar con esta nueva normativa en Tango sueldos. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la zona de soporte de axos.com y descargar la actualización que contiene estas modificaciones. Una vez que instalamos el cockpit, que viene con un instructivo de los pasos a seguir, vamos a encontrar, por ejemplo, modificaciones en la tabla de deducciones. Vamos a tomar la tabla de septiembre, vamos a obtener
y vemos un cambio. Aquí vemos dos columnas nuevas con las deducciones incrementadas en un 20% y las incrementadas en un 30%. O sea, las que van a usar los empleados que su mejor sueldo fue entre 15 y 25 y los empleados mayores a 15.000 y que corresponden o trabajan en la zona sur del país. Otra de las modificaciones que tenemos es la posibilidad de ingresar los otros empleos que tiene en paralelo con nuestra empresa, cuál es la mejor remuneración según el decreto 1242 para ese empleador que tiene. En este caso no lo vamos a ingresar. Y lo mismo en acumulados fijos nos va a servir para ingresar el importe que cobró el empleado en otros empleos previos a ingresar a nuestra empresa. Por ejemplo, la persona que ingresó en marzo, podríamos ingresar desde aquí cuál es la mejor remuneración para el decreto de los meses de enero y febrero. Visto esto, entonces vamos a ingresar a la liquidación y aquí tenemos el sueldo del legajo 2 Gasparini Milagros liquidado sin la normativa de 1242 y resolución 3525. Entonces podemos apreciar que el impuesto a la ganancia que le vamos a retener a este empleado que lo hubiésemos retenido es de 1.581,28. Y en el caso del legajo 5 Morato Sofía vemos una retención del impuesto a las ganancias de 786,01. En el caso de Morato es un empleado que cobra menos de 15.000 pesos, con lo cual el legajo 5 debería recibir, luego de la normativa, el beneficio del Poder Ejecutivo Nacional. En el caso del legajo 2 Gasparini, que tiene una retención, como dijimos, de 1.581, debería tener una retención menor, ya que es un empleado que cobra más de 15.000 y trabaja en el sur del país. O sea, se le incrementa mínimo no imponible, deducción especial y carga de familia en un 30% a partir de la tabla de septiembre. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a reliquidar este legajo número 2 y vamos a ver cómo modifica este impuesto. Liquidamos y fíjense cómo la retención del impuesto a las ganancias, una vez hechos todos los cambios que introduce la actualización, pasó a ser de 972 pesos con 42 luego de implementar el incremento del 30% en la tabla correspondiente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cancelar este y vamos a ir al legajo 5. Y aquí lo que vamos a hacer es, nuevamente, liquidar con los cambios para ver cómo incide este impuesto que le hubiésemos cobrado de 786, o mejor dicho, que lo hubiésemos retenido. Vamos a reliquidar y aquí vemos cómo los 786 se visualizan como el beneficio decreto Poder Ejecutivo Nacional 1242/2013. Aquí fíjense cómo el sistema automáticamente detecta que este legajo está por debajo de los 15.000 pesos en lo que es su mejor remuneración bruta mensual de enero a agosto, y le aplica este beneficio que viene a incorporar tanto el decreto 1242 como la resolución 3525 recientemente publicada. Vemos entonces de qué manera Tango resuelve muy fácilmente estas modificaciones en el impuesto a las ganancias de cuarta categoría.